Es un privilegio disfrutar con los jóvenes de este tiempo precioso, en el cual vemos cómo este mundo ha tratado de detener el accionar nuestro, el accionar tuyo a través de tu iglesia, de tu pueblo, pero no puede, porque sabemos que tú eres un Dios de avanzada, un Dios que estás en control de todo, y nos has dado la osadía, el valor para seguir, porque no podemos darnos el lujo, Padre, de detener esta obra preciosa que Cristo Jesús hizo en la cruz a favor de toda la humanidad, y nosotros que podemos disfrutar de ese privilegio de haber conocido la verdad, no compartirla con otros. Es por eso que en esta noche hemos de tratar un tema tan crucial, tan importante como son todos los que se encuentran en tu palabra, que es el discipulado. Ayúdanos a considerarlo, ayúdalos a los jóvenes también, Señor, a practicarlo y a vivirlo, Señor, y a entender que todos somos parte de esta obra en la cual tú nos has puesto. Te agradecemos por todo, nuestro Dios, y te pedimos tu guía y dirección, y que recibas toda la gratitud y la alabanza. En el nombre del Señor Jesús lo ofrecemos. Amén. Amén. Bueno, comenzamos entonces con dos canciones, este tiempo de alabanza. Muteamos los micrófonos por si alguno quiere cantar, que nadie salga ahuyentado. Yo quería cantar. Raquel quería que le escuche. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guía.
más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy.
Bueno, bienvenido Uli, Hermosas. se sumó al final, ¿se escuchó bien? Sí, hermoso, y vimos el mar. Vieron el mar, le hice ver un poco el mar, lo único no salía la letra, no me di cuenta que en la primera no salía la letra, la segunda Ah, sí. la quiso cantar, estaba ahí la letra. Así Hermosas. que bueno. Bien, ahí me dice Emma que él no lo pudo hacer, no hay problema, Emma. Habíamos dicho el que pueda, no hay inconveniente. No sé si alguno pudo investigar un poquito sobre la Hola, técnica de... Hola Flor, te ¿se escuchamos escucha? bien. Sí, Ah, sí. ok. Es que me salió un cartel que no. Decíamos de que vamos a comenzar hoy con la serie del discipulado. Yo siempre que hablamos de discipulado pienso en que a veces pensamos que no tenemos discípulos o que no tenemos quien nos mire, quien nos siga, pero todos tenemos personas por detrás que están viendo nuestras conductas, nuestro obrar, y quieras o no, somos ejemplo, ¿no? Para los que vienen por detrás. Ojalá podamos ser buenos ejemplos, ¿no? Ojalá podamos ser buenos maestros, discipuladores, y ojalá que en lo que nos equivoquemos, los que vienen por detrás lo puedan corregir y lo puedan mejorar aún más. Ese creo que sería la cadena sana de todo esto. Cada uno entiende que las cosas las hace de la mejor manera, pero siempre hay alguna equivocación o algo por mejorar. Es importante que las generaciones que vienen por detrás lo puedan ir haciendo y que cada vez podamos presentar un evangelio que llegue más a las personas y que pueda ser de bendición. Vamos a comenzar, no sé, a ver si algún joven que me pueda hacer alguna seña, si ha podido leer algo, ha podido ver algo del tema, así lo No, vamos ordenando. yo investigué un poco, pero no en toda la historia. O sea, tengo como una parte nomás. Bueno, Estoy repitiendo. empezamos con lo que vos pudiste ver y lo vamos desarrollando entre todos. Bueno, yo anoté acá unos datos. Puse que Jesús enseñó que el discipulado es un proceso más que un evento. O sea, es algo que se da con el tiempo. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos que quedaron solos y su primer deber y misión fue enseñarles a los recién convertidos al Evangelio a ser discípulos reproductores. El objetivo principal fue hacer de las iglesias un centro de entrenamiento más que uno de entretenimiento. La estrategia original fue la casa e iglesia, el discipulado y el ministerio de todos los creyentes. Los líderes los ayudaban a descubrir sus dones para ponerlos al servicio de Dios, de la congregación y de la comunidad. Mientras la iglesia mantuvo este paradigma, creció en todos los aspectos y soportó los embates religiosos, políticos y económicos. Cuando la iglesia cambió el modelo que Jesús dejó a sus discípulos, sus seguidores se transformaron en miembros y hubo un estancamiento en el cumplimiento de la misión. Después yo puse que los primeros discípulos fueron a Andrés y Juan, me salió así, y que fue en el otoño del año 30 aproximadamente. Y anoté el versículo de Juan del 1 al 30, del 1, perdón, 1, 35 al 42. ¿Lo leo? Sí, Ahí voy. Sí, estaba muteado, te respondí y no salió. Ahí leo. Ay, no llego más. Ahí está. Dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas. Hijo, Y después puse,
¿Cómo? Hijo de Jonás, no de Ah, Juan. me sale, dice, tú eres Simón, hijo de Juan. De Juan. Bueno, está Sí, bien. no sé por qué. Es el lenguaje internacional. Otra versión. Bueno, debe ser Sí. también el nombre Juan entonces. Ah, no sé. No hay problema. Y después puse que el término rabí es un término técnico de respeto con el cual el discípulo se dirigía a su maestro. El rabí era la persona a quien se quería honrar de manera especial. El discípulo que llamaba a su maestro rabí aceptaba incondicionalmente los requisitos de su enseñanza y se preparaba para reproducirla en otros. La función del maestro era equiparlo, con buenas herramientas para enviarlo a reproducir lo que había hecho en él. Y después puse un versículo de Mateo 28, 19, que manda a discipular antes que bautizar. Y puse que la iglesia con la estrategia del discipulado se fortalece, se multiplica y se expande. Y bueno, y que el discipulado en la antigüedad era un evento que no pasaba inadvertido. Y puse Hechos 6:7, que dice, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba continuamente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Listo. Muy bien. Muy Muy bien. Flor. Bien, Flor. Muy bien, varias cositas acá alcancé a notar, varios puntos interesantes. Empezaste diciendo que el discipulado es un proceso, y no un evento, como que no es algo puntual, sino que es algo que lleva un periodo de tiempo, ¿no? Sí. Un poco el discipulado que hacía el Señor Jesucristo era personal, ¿no? Él los llevaba con él, caminaba con ellos y les iba explicando y les iba aclarando y enseñando, ¿no? Hoy podemos decir que esto que hacemos con ustedes, el Alfred, Raquel, el Jere, Romy, nosotros, es un poco eso, ¿no? Discipularles en un proceso que hemos comenzado hace unos años. Ustedes ven que vamos siguiendo una temática que no es arbitraria, sino que realmente hemos orado, le hemos pedido al Señor, pero no es tan solo para llenar sus cabecitas de conocimientos, sino para que ustedes también vayan poniendo en práctica este proceso que van aprendiendo, como otros nos enseñaron a nosotros. Nosotros estamos transmitiéndole a ustedes lo que otros nos enseñaron a nosotros. Por eso es importante que ustedes aprendan, pero también empiecen a poner en práctica todo lo Por que... eso yo decía también en un punto que no sé si capaz que hablé muy rápido, que los enseñaban para que ellos puedan reproducirlo en otros. No solamente para que se lo queden, sino que los equipaban con herramientas para poder reproducirlo en los que les seguían. Claro. Buenísimo. Me gustó mucho también lo que dijiste de que era un entrenamiento y no un entretenimiento. Parece un trabalengua, pero lamentablemente muchas veces pasa eso hoy en día, ¿no? La iglesia hay mucho entretenimiento y hay poco entrenamiento, poca enseñanza sana de la palabra de Dios. A veces es más divertido el entretenimiento que el entrenamiento. El entrenamiento, acá varios de ustedes son deportistas, el Alfred ha sido jugador casi profesional de fútbol, o sea, el entrenamiento, Alfred, era duro, ¿no? No era lo más divertido del fútbol, ¿no? Pero era necesario para después rendir en la cancha. Y bueno, en lo que es el discipulado, el entrenamiento quizás no es lo más divertido, pero es lo que te va a dar herramientas para enfrentar la vida, para poder hablar a otros de Jesús, para que cuando vos mismo pases algún momento de dificultad tengas esas herramientas para afrontarla. Por eso es muy, muy importante. Y por último anoté yo lo de la multiplicación y la expansión de la iglesia cuando uno realmente es fiel al discipulado que va obteniendo, porque a su vez lo replica en otro, como bien dijiste, Flor, recién, y eso hace que la iglesia irremediablemente crezca, porque vamos como tendiendo redes, y eso hace crecer la iglesia. Así que muy lindo, Florcita, lo que has compartido. ¿Algún otro que haya podido investigar algo, que quiera sumar o reafirmar de lo que ya se ha dicho? A la de Bebo la veo con cara de hablar ahí, ¿o no?
Adeu. Yo la verdad que leí y vi el video que mandó Ger, el grupo, pero como vi muy por encima y no tuve mucho tiempo, no quise hacer un resumen porque si no iba a ser así nomás. Así que no, la verdad que no hice el resumen. Bueno, ¿y qué idea te da el tema del discipulado? Así en tus palabras, sin hablar por ahí de algún estudio, simplemente como para ver en qué base estamos. Si te decimos el discipulado, ¿vos qué idea tenés con respecto a eso? A mí me gustó mucho también una parte que vos dijiste, Diego, que es como de lo que yo recibí, de lo que otros me dieron, dar lo mismo. Como que no quedarte con lo que a vos te enseñaron o a vos te ayudaron en la vida, sino que dar esos principios, esos conocimientos y ser el apoyo para la otra persona también que muchas veces lo necesita y no se hace. Tal cual, yo lo que siempre admiraba de los discípulos, los primeros discípulos, es que justamente aprendían todo y estaban en movimiento, ¿no? Que creo que es lo que el Señor nos pide a todos, que nos vayamos preparando, recibimos instrucción, pero a la vez ya estamos en movimiento. Hablando a otras personas, participando en encuentros, todo esto que hacemos en la iglesia es parte del discipulado, estamos todos en crecimiento, pero a la vez en movimiento, que eso se contrapone con la idea de recibir información y quedarme quieto, ¿no? O sea, me guardo todo lo que recibo del Señor y no lo comparto, eso no sirve, porque ustedes piensen que con que una sola persona se convierta al Señor por lo que uno pueda compartir, ¿cuánto nos multiplicaríamos en la iglesia? Si uno piensa que cada uno de nosotros trae un hermano nuevo a la iglesia sería mucho más numerosa, ¿no? O sea, eso también me cuestiona porque digo, ¿qué está pasando con nuestro discipulado? Que no se ve en cantidad de gente como uno esperaría, ¿no? Para gloria de Dios siempre. Así que recibir y seguir en movimiento. Muy bueno, y aparte pensaba Raquel, yo siempre pensaba en esto del discipulado, estar preparado uno, ¿no? Porque a veces cuando tenemos las posibilidades, empezamos a buscar a otro para que discipule, o a otro para que le cubra la necesidad de esa persona que a lo mejor Dios te la puso a vos, para que vos la atiendas. Entonces, miren qué importante este doble sentido que tiene el tema del discipulado. Yo aprendo, pero también me preparo para yo poder ser de bendición a otros. Y no esperar siempre que el otro haga lo que yo tengo que hacer. Muchas veces me llaman los hermanos, mirá, te quiero dar para que vaya a visitar tal familia, porque me dijeron, ¿y por qué no vas vos, hermano? ¿Por qué no vas vos? O sea, si no hace falta que vaya el anciano solo, no, o sea, el anciano no puede llegar a todo el mundo. O sea, y si vos tenés la posibilidad, hacelo. Pero ¿y qué le digo? Y decirle lo que Cristo hizo en tu vida. No hace falta tener un esquema, una cosa recontra. Simplemente contar la experiencia que hemos vivido cada uno y estar preparados. Entonces, de eso se trata un poco también, ¿no? ¿Alguna de las otras chicas? A ver, ahí la veo a la Andre, a Juli. Juli, ahí, Juli, a ver. Yo anoté unos puntos del video que mandó Jere. Bien. Y bueno, dice que un discípulo es un aprendiz que siempre está estudiando con el fin de ser como su maestra, de imitar a su maestro. Y marcaba unos puntos para referirse a lo que es un discípulo del Señor. Dice que un discípulo de Cristo es aquel que, habiendo sido justificado por medio de la fe, ahora está buscando imitarlo. Y estos son los puntos. Estudiar la palabra de Dios, dice que como discípulos debe ser una tarea transformadora. Y justo viene a unir con lo que ustedes estaban diciendo de realmente poder estar preparados. Mencionaba en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice, te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces él notaba ahí la importancia de poder nosotros estudiar la palabra de Dios y saber
no solamente cómo conducirnos, sino también poder llenarnos de conocimiento para después poder brindárselas a otras personas y ir armando ese tipo de redes, que decía. Además dice que la palabra de Dios, como es una tarea transformadora, dice que nos dice en Juan 8, 31 y 32 que la verdad nos va a hacer libres. Otro punto es que el discípulo ama a la iglesia. En Juan 13, 35 habla sobre el amor que debe tener el discípulo el uno hacia el otro. Dice que tenemos que, como discípulos, estar dispuestos a dar nuestra vida por el hermano y atender a las necesidades de los otros hermanos. Y otro punto importante dice que un discípulo vive en unión y en comunión con Cristo. Esto de la necesidad permanente de estar en oración y de aprender y leer de sus palabras para ser bendecidos, edificados y para también después poder transmitir a otras personas lo que a nosotros nos hizo libres, poder transmitirlo a otras personas. Muy bien. Y también te decía de la importancia de poder saber las escrituras y someternos a las escrituras, que nosotros no tenemos ninguna autoridad para cambiarla, sí o sí la tenemos que aceptar tal cual es necesario que estudiemos para no transmitir palabra nuestra, sino la palabra del Señor tal cual Él la dejó escrita. Entonces, eso también me pareció súper importante. Muy bien. Muy bien. Esto nos debe desafiar lo que nos dice Julie, y dice de imitar al maestro. El maestro principal y la cabeza de la iglesia sin duda es el Señor Jesucristo, ¿no? Y a Él debemos imitar. Y no tan solo conformarnos con el alimento que recibimos desde parte de la iglesia, sino también en una búsqueda individual del conocimiento de la palabra de Dios, de conocer a Cristo. Ese debe ser un desafío, un anhelo diario nuestro. Como ya lo vimos cuando vimos el tema de la mayordomía, generar ese hábito de la búsqueda de la presencia de Dios cada día en nuestra vida. Eso es esencial. Puedo dejar de hacer muchas cosas en el día, pero ese momento diario con el Señor tiene que estar, vos con el Señor, para imitarlo, como nos decía Juli recién, para poder imitarlo y poder ser un buen discípulo. Me encantó otra cosa que dijiste, Juli, el discípulo ama a la iglesia. Muchas veces cometemos el error de criticar la iglesia, de chismear de la iglesia, de ver los errores de la iglesia. Inclusive a veces uno ve las redes sociales y ojo, yo no digo que la iglesia sea perfecta, entiendo que tenemos un montón de cosas para cambiar, pero a veces somos predicadores de los errores de la iglesia más que de las bendiciones que la iglesia ofrece. La iglesia tiene un montón de errores, pero la iglesia tiene el mensaje de la palabra de Dios. Y no nos damos cuenta que cuando criticamos, estamos dando una imagen a la sociedad que los aleja de Dios. ¿Cómo alguien va a querer venir a congregarse a un lugar donde el mismo que se está congregando la está criticando? ¿Se entiende este concepto que explico? O sea, tenemos que ser cuidadosos con esto. Y con esto no quiero decir de que no veamos los errores y los tratemos de corregir. Pero el verdadero discípulo ama a la iglesia, habla bien de ella, anima y alienta a otros a que se puedan sumar a la iglesia. A veces no tomamos el verdadero peso que tiene el hablar mal de la iglesia para el crecimiento del evangelio, ¿no? Entonces, es interesante este concepto que nos dijo Juli. Ella dijo ahí, Juan 13, 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Amarnos, esto de amar a la iglesia implica amar a mi hermano, con todas sus virtudes y con todos sus errores, con todos sus defectos. Amarnos y ser pacientes y ayudarnos, ¿no? Los unos a los otros. Muy, muy interesante. Y vivir en unión y en comunión con Cristo, nos decía Juli también.
Un poquito lo que decíamos al principio, de esa unidad que tenemos que buscar en el Señor cada día. Bueno, Emma me dijo que no alcanzó, Uli me dice que está con mucho ruido en la casa, no va a poder activar el micrófono. Me queda André. André, ¿vos pudiste buscar algo sobre el tema? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Yo hoy pasa palabra en investigar, pero lo único que puedo decir de lo que he aprendido es que, aparte vi el video igual de Paul Washer y quedé recalculándolo con otras cosas que tiró, también tira bombitas todo el tiempo. Pero sí me llamó la atención hablando de esto y siempre buscaba la comparación, o mejor dicho, la diferencia con lo que es un alumno o un estudiante. Y el alumno llega incluso a ser más parecido a la palabra en el sentido, o el concepto, en el sentido de que el alumno llega a conocer al maestro. Esa es la diferencia con una persona que meramente estudia y obtiene el conocimiento. El discípulo no solo conoce el contenido, sino conoce a quien le da el contenido. Y el Señor nos dejó el ejemplo cuando Él vino a mostrar al Padre. Entonces le dijo que si lo conocen a Él, iban a conocer al Padre, porque Él primero aprendió del Padre y vino a hablar lo que el Padre le enseñó. Entonces creo que eso me parece que es un resumen de lo que sería un discípulo, y también en una expresión gráfica sería como pisar sobre la huella de quien va adelante y no en otro lugar. Muy lindo. Muy buena la expresión gráfica, ya no podía faltar la expresión gráfica. No podía faltar. No, pero muy interesante esto que decía André, que suma, ¿no? Realmente de cómo fue el Señor Jesucristo cuando estuvo en medio nuestro, ¿no? Que Él dijo eso: quieren conocer al Padre, véanme a mí. O sea, realmente Él vivía lo que el Padre es, ¿no? Y pensaba si nosotros pudiéramos decir lo mismo, que quiere conocer a Jesús, que me vea a mí. Habría que corregir varias cosas, ¿no? Pero bueno, debería ser nuestra meta, nuestro anhelo debería ser ese, ¿no? Realmente vivir Sí. como la de Él. Quedé recalculando porque Paul Washer decía, cuando uno está como emocionado y quiere salir a la misión por todo el mundo y enseguida te baja a tierra y te pregunta, bueno, ¿cuáles son las doctrinas? ¿Cuáles son las bases de y tuve que empezar a contar yo también mientras lo escuchaba, porque es verdad, es como pasa en la vida secular. A veces uno repite palabras comunes, pero cuando te pones a pensar en qué significan, por ahí no sabes cómo explicarlas. Por eso decía que me dio gracia, porque quedé hasta yo recalculando. Está bueno, nos hace replantear y analizar un poco. No sé, Meli, si querés agregar algo, algún comentario que te haya surgido o que quieras. Sí, yo, permiso, ¿no? Estuve leyendo, o sea, en mi devoción al diario, vengo leyendo mucho de eso, y algo que les quería compartir que me quedó un montón de hace unos días, que habla del estilo y cómo fue Jesús estando acá. Y dice, para quien el hacer discípulos era consecuencia de su andar diario. Lo vemos paseando entre las multitudes, respondiendo a las situaciones que el Espíritu le presentaba. No planificaba actividades especiales para formar discípulos, sino que donde quiera que iba, aprovechaba las oportunidades para introducir a otros al reino de los cielos. Eso me pareció genial, el ejemplo de Jesús. Y otra cosa también que decía, respecto a la formación de un discípulo, dice, la formación es el resultado de un compromiso profundo por parte del discipulador. Debemos estar dispuestos a caminar juntos, luchar por ellos, perseverar en la tarea de formarlos hasta que Cristo sea claramente visible en sus vidas. Eso me pareció genial, y acá habla mucho también del ejemplo de nuestra propia vida. O sea, habla de entablar una relación con esa persona y que esa persona vea realmente a Dios reflejado en nosotros. Eso es como re importante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Meli, por el aporte.
Me gustó mucho, ahí dice no planificaba actividades, sino que en su diario vivir él hacía parte del discipulado, ¿no? Cada día. No va en contra de esto en ser administrados y en ser planificados en cuanto a las actividades que hacemos, pero sí que muchas veces dejamos a Dios de lado y organizamos todo nosotros y al último le preguntamos al Señor si está bien, si le gustó, cuando debería ser al revés las cosas, ¿no? Que realmente Él nos guíe y nos muestre el camino y que no seamos tanto nosotros por ahí los que vengamos con ideas nuevas o estrategias nuevas, porque esto se está usando, esto está dando resultados y aquello es más entretenido, es mejor. El Señor nos dice, volvamos a las bases y hagamos lo que Él hacía, que era eso, relacionarse con las personas y hablarle del amor de Dios, ¿no? Bueno, creo que muy enriquecedor todo el aporte de todos. Le vamos a dar entonces a Alfredito, si querés englobar un poco todo este tema en esta noche, y después ya para el sábado que viene vamos a arrancar con el desarrollo ya bien del tema, ¿no? Bueno, la verdad que estas niñas siempre nos dejan sin habla, Diego. Son tremendas, ¿eh? Creo que vamos a tener que invertir la reunión, ¿eh? Vamos a empezar a hablar nosotros, porque si no, realmente uno se goza de poder ver el interés, el deseo de aprender, ¿no es cierto? Y eso habla bien también como discípulos, ¿eh? No nuestro, sino del Señor, el hecho de querer enriquecer su vida, y bueno, y hay ajustes. Ustedes saben que cada reunión que se hacen, por ejemplo, en las empresas, lejos de querer llamar la atención o querer exhortar, se dice, bueno, mira, vamos a tratar de hacer ajustes. Y bueno, y nosotros es lo que tratamos siempre, lejos de que queramos poner por tierra todo lo que ustedes han mencionado, porque es todo válido, ¿no es cierto? Realmente es hermoso ver cómo el Señor está trabajando en ustedes y cómo el Señor les insta, ¿no es cierto?, a esta vida de obediencia, ¿no?, y de seguir en este derrotero. Uno ya corre con ventaja por el hecho de que ha pasado mucho tiempo y uno ha tenido que responder a sus mentores en su momento, y bueno, en alguna medida nos han faltado cosas, ¿no? Muchas, pero bueno, creo que si hoy pudieran estar algunos de ellos, creo que podrían, bueno, decirnos, bueno, por suerte fue bueno lo que te transmití, fue bueno lo que pudiste recibir, y uno cuanto más quisiera uno poder agradecerles, ¿no?, de todo lo que ellos nos dieron. Me impactó mucho lo que decía Meli recién en ese devocional, en esa enseñanza ahí que ella leyó, por el hecho de que el discipulado, algo de lo que más impacta al discípulo es la vida del enseñador o la vida del maestro, porque los ojos están centrados en él. Y voy a dar un ejemplo que es de mi época, pero seguramente algunos son todos jóvenes, pero lo han escuchado, a Kung Fu, una serie muy popular en su momento, David Carradine. Él entra a un monasterio, ¿no?, porque él creo que queda sin huérfano, y lo ingresan ahí para formarlo, ¿no es cierto?, porque la madre no podía tenerlo. Y bueno, y creo que tuvo un buen criterio en ese aspecto, ¿no? Y una de las cosas que el maestro le hacía énfasis, el maestro Po, que era ciego, que decía que cuando él estuviera preparado, él lo iba a evaluar, ¿no es cierto?, para que él pudiera salir. De hecho, era un monasterio donde se los capacitaba para la vida, bueno, con esas ideas hinduistas que tienen, pero bueno, que no dejan de ser buenas, ¿no? O tienen su parte buena. Y entonces una de las cosas que él le dice es que cuando tenía que pisar las brasas, después salir y agarrar esa olla hirviendo y grabarse. Y creo que en la vida cristiana, de ahí la gran diferencia, ¿no?, que nosotros no tenemos una etapa donde decir, hasta aquí llegamos y acá ya estamos completos, ¿no? Y yo siempre me voy a referir a un gran mentor que tuve hasta hace poco, o creo que tuvimos varios o muchos, y tuvo una niñita aquel privilegio de ser familiar tan directo como don Rafa, que siempre decía que el Espíritu Santo no se jubila nunca. Entonces, en esto de discipular, queridos chicos, es una vida, van a ser viejitas y tejiendo o haciendo cosas y van a seguir discipulando, o deben de seguir discipulando.
Por eso es que la palabra siempre exhorta a que las mayores alienten a los jóvenes, las instruyan en los aspectos de la vida. Porque el Señor Jesús, si bien es cierto, recién Diego decía no tenía un programa, y yo pienso, ¿no? Pero sin desmerecer lo que dijiste, digo, pero el Señor lo traía al programa del cielo, ¿no? Porque Él no improvisó nada, Él ya venía con algo. Y una de las cosas que en la Escritura encontramos, y que la gente más le llamó la atención de Jesús, es la autoridad con la cual hablaba y el conocimiento. Habla como quien tiene autoridad, dice, se maravillaban de su doctrina. Chicos, la tan mentada sana doctrina, yo sé que a muchos, perdónenme el término, les cae pesadito, pero créanme que sin sana doctrina no van a llegar lejos, ¿eh? Y el buen discípulo, tiene que tener sana doctrina. Guste o no guste, seguramente se quedarán con 2 o 3 al lado, ¿no? Y creo que Diego es testigo de eso. Pero la sana doctrina tiene que estar, porque es lo que va a impactar. Porque no puedo yo, ante una situación X, que me viene alguien, y con esto quiero también respaldar aquello de que no solo la labor es del anciano, del pastor o del líder, sino de todos. Por eso la importancia de prepararse. Yo las veo, chicas, ustedes preparadas como para afrontar ese rol, a lo mejor en la escuelita, o en los pre, o en los ADO, ¿no es cierto? Y ojalá fuera así, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué? Porque ya tienen una preparación, ¿no es cierto? Porque ya vienen ejerciendo un discipulado, vienen ejerciendo un estudio, una capacitación que las pone a la altura de eso, ¿no? Y si bien es cierto que les falta, porque ¿qué les pasa a ustedes hoy? Les falta años de vida, ¿no es cierto? Por ahí vemos a los jóvenes cuando dan mensajes y es hermoso todo, pero les falta experiencia de vida. Es lo que recién daba el ejemplo yo del maestro Pongo respecto a Kung Fu, ¿no? Al pequeño saltamonte. Le faltaba vida, recorrer. ¿Por qué? Porque pisar las brasas no era para cualquiera. O sea, podemos nosotros dar el ejemplo de decir, afrontar la prueba, ¿no? No lo vamos a mandar a pisar ceniza, ¿no? En el campamento vamos a preparar una buena... pero vamos a hacer un asadito en vez de hacerlo pisar la ceniza a los chicos. De eso se trata, ¿me entiendes? Tener ya la preparación, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué le falta? Años. Y ¿saben qué? ¿Cuándo se va a ver eso plasmado o cuándo se ve realmente el éxito del discipulado? A través del tiempo. ¿Me entienden? Cuando ustedes guardan la fidelidad. Pueden tener caídas, o podemos tener caídas. Yo he tenido caídas, no se crean que uno ya las tiene todas ganadas. En 40 y algo de años uno ha tenido altibajos. Pero lo bueno es sobreponerse y no perder la autoridad. Porque el Señor tenía autoridad y era la moral lo que lo acompañaba, era la entrega que Él mostraba a sus discípulos. Él no era alguien que vivía ajeno a los caprichos que tenía Pedro. A Pedro cuando le tuvo que poner en vereda, le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, te has convertido en un instrumento del diablo. Por así decirlo, cuando tuvo también reprimendas contra otros, contra Tomás, ¿por qué? Recién ahora que viste que Tomás creíste, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, todo ese tipo de cosas van también insertas en el discipulado, ¿no? En el llamado de atención, en el llamado de aliento, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pero bueno, los años y la fidelidad es lo que van a ir, pero no desechemos lo de hoy. Chicos, yo tengo, no sé si la suerte o la desdicha de ver la juventud perdida en cada madrugada que ando. Yo salgo a las 4 y les sé contar a Raquel los lugares o los sitios donde voy a buscar a los chicos y las chicas. ¿Me entienden? Y yo veo a ustedes, miren el lugar que la estoy poniendo, así que no me falle ninguna. Es una broma. Y veo, corren con ventaja, porque se están capacitando para la vida cristiana. Están invirtiendo en el reino, ¿me entienden? Entonces hoy a mí me viene una persona con problemas de adicción y tengo que tener palabras para decirle. ¿Por qué? Porque yo he sido capacitado con respecto a eso. Viene con respecto a alguien con el tema del abuso. Tenemos un matrimonio abocado a eso, ¿me entienden? Y no hace falta a veces tener en la iglesia, perdón el término, ni borrachos, ni drogadictos, ni personas de la calle. No hace falta tener eso.
Una persona íntegra, si hoy hablamos de hermanas que uno ha conocido, que han llevado por años una vida consagrada, y nunca tuvieron un desliz, pero no le echemos por tierra, tienen una autoridad moral para hablar, o tendrían una autoridad moral tremenda, ¿me entienden? Entonces no hace falta caer, hace falta fidelidad, constancia, y ponerse a la par. El maestro, ¿qué hace? Se pone a la par, ¿no? Siente empatía por el discípulo, y se pone a la par, ¿me entienden? Entonces todas esas cosas, por eso el hablar del discipulado conforme al discipulado de Jesús, es una vara muy alta que nos pone, pero no nos desalentemos, porque es un buen desafío, es un buen parámetro que tenemos, y si aspiramos a eso, chicos y chicas, qué hermoso que es que podamos aspirar a eso, porque es lo mínimo que podemos aspirar. Recién Juli creo que le dijo el pasaje de Timoteo, te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. El joven, la joven o el hermano nuevo tiene que saber cómo conducirse en la casa de Dios. En la casa de Dios no se puede hacer cualquier cosa, ¿me entienden? En la casa de Dios hay que saber cómo conducirse. Después en otro pasaje le dice Pablo también a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Qué es eso, ejercitarte para la piedad? Y en el ejercitarte de la piedad entra la oración, la vida íntima con el Señor, el estar cerca de Él, aprender de su palabra, el tener comunión permanente con Él, ¿no? Así que de eso se trata el discipulado. Entonces, créanme que ustedes están en muy buena posición con respecto a esto. Aunque haya que hacer ajustes en nuestras vidas, yo con 40 y algo de años todavía lo sigo haciendo, y creo que lo voy a hacer hasta el día que el Señor me llame, pero es toda la vida, el discipulado es toda la vida, siempre, bien dice, hay un refrán que dice, el saber no ocupa lugar, ¿no? Y creo que bien vale en esto, ¿no? Pero no solamente llenar la cabecita de conocimiento, eso es bueno porque a la hora de poder manejar algunas situaciones, como hay tantas diversas que tenemos hoy, y tantas situaciones difíciles que nos presenta la gente, es bueno tener respuesta, ¿no? Aunque a veces nos quedemos absortos de no saber qué decir, qué le digo, me dice tal cosa y que, bueno, la palabra es sabia, la palabra tiene la respuesta, entonces saber también, el otro día escuchaba a tres hermanos de peso, ¿no? En una preguntas y respuestas que le hacían ahí en YouTube, y ellos decían que hoy por hoy lo más terrible, que el ataque más serio que está teniendo la escritura, no es ni la nueva era, no es ni el feminismo, ni la ideología de género, ¿saben qué es? La indiferencia. ¿Conocen esa palabrita? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien no nos hace como que si no estuviéramos al lado de ellos, como que no existiéramos? Es terrible, ¿no es cierto?, la indiferencia. Bueno, eso se siente hoy el peor ataque que está teniendo la escritura en estos tiempos. Entonces, el discípulo, tal cual como dijo Juli, tiene que amar la iglesia, amar la palabra, bueno, y por encima, que el primer y más grande mandamiento, amar a Dios, ¿no? Sin eso, de tener al Señor Jesús en el corazón es el paso principal, ¿no? El chequear que el individuo realmente haya experimentado un nuevo nacimiento. Eso es fundamental. Y en el discipulado, aquí, que en el discipulado, Diego lo va a compartir porque lo ha puesto en práctica, si alguna vez lo han tenido que hacer o si alguna vez lo hacen, traten de confirmar que la persona haya experimentado el conocer a Jesús como Salvador. Eso no lo pasemos, es un detalle principal. Yo lo tuve en cuenta con mis hijos. Ustedes dirán, pero Alfredo, ¿dudaste de tus hijos? No, no dudé. Confirmé lo que yo quería saber, ¿no es cierto?, que fueran de Cristo, ¿me entienden? Entonces es un detalle principal, y cuando uno discipula, las primeras cosas que van a salir a la luz, cuando la palabra empieza a arrojar luz a una vida de oscuridad, como es el nuevo discípulo, ¿me entienden? Comienzan a aflorar esas cosas. Entonces que la persona haya experimentado un verdadero nacimiento, ¿no? Cuando Nicodemo fue a Jesús, si a mí me venía Jesús de noche, Nicodemo de noche, ¿no? Me golpeara la puerta hoy,
diría, es el creyente por excelencia. Sin embargo, le dice el Señor, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esas cosas? ¿Me entienden? Entonces, es un detalle no menor, no menor, el que arrojemos luz a esa parte y que comprobemos realmente a través de un discipulado consciente, ¿no es cierto?, sin concesiones, como se dice, a cara de perro, como decimos nosotros en el fútbol, ¿no? Pero usted ha experimentado un nuevo manera, ha conocido a Cristo como Salvador. Entonces, ahí comienza el verdadero discipulado, ¿no? Porque si no, ahí comenzamos mal. Así que bueno, con esto como base, no sé qué le vamos a dejar Jere para el sábado, pero creo que hemos dado un buen comienzo. Así que bueno, ese es el humilde aporte que hago y que realmente el Señor bendiga y sigamos adelante, que vamos por buen camino. Muy bien, perfecto, Alfred. Bueno, después que se arregle Jerez, algo que viene. Le hemos hecho un salpicón nomás, hemos hecho un salpicón. Pensaba, Alfred, cuando hablaba, se me vino a la mente Manolo, se me vino a la mente Don Rafa, y un poco ellos sí, nos subían Don Rafa al R12, Manolo al 504, y nos llevaban ahí por los caminos de tierra, y íbamos a Sierra y Parque, que hoy es una iglesia que tiene un tinglado de 200 personas, pero nosotros íbamos y nos encontrábamos con 3 hermanitos, de los cuales las 3 eran mujeres, y con Don Rafa y quien les habla teníamos que hacer la cena, o a veces iba el Alfred, así que orábamos, cantábamos 2 o 3 himnos, y miren hoy el fruto de esa labor que él hacía, lo mismo Manolo, que íbamos allá a generar paz y con una situación similar. Ahora, había una disposición también de seguirlos a ellos, y me impacta cuando el Señor Jesucristo los habla a los discípulos, no les ruega, no les repite, ni les dice varias veces, dice, sígueme, y el discípulo vos lo sigue, está bien, era el Señor, ¿quién se iba a negar a la autoridad del Señor que te invita a seguirlo? Pero a veces, muchas veces, también como discípulos tenemos que aprender a seguir. El seguir muchas veces implica tener que rendir cuentas, tener que saber escuchar la corrección que nos hacen, aunque no nos guste, implica también todo un tema en cuanto a esa relación entre el maestro y el discípulo, que lo vamos a ir viendo ahora, lo vamos a ir viendo a lo largo de estos sábados, pero son algunos detalles que mientras Alfred hablaba me parecía interesante poder tenerlo en cuenta, el saber, estar dispuesto a seguir, el estar dispuestos a poder imitar, el estar dispuesto a rendir cuentas, para poder poner en práctica todo lo que nos van a ir enseñando o les vienen enseñando hasta ahora. Pensando que el día de mañana van a ser ustedes los que, si Dios quiere, van a estar discipulando a otros, o quizás hoy ya el Señor ponga a alguien en tu camino para que puedas discipular, para que puedas ir guiándolo en esos primeros pasos de fe, ¿no? Así que sí, Alfredito. No, les advierto nada más a las chicas que van a tener que tener a Miki discipulando, a Bauti, a Mila, o sea que como un a Octi también, como un detallito nada más, ¿no? Al Juaco. Al Juaco. Parece. Así que miren si las tenemos que formar bien a ustedes, si somos responsables, porque esto es el efecto dominó, si se quiere, ¿no? O el efecto multiplicador que dijo la Flor, ¿no? O sea, de pronto, hoy, bueno, alguien comenzó con nosotros seguimos con ustedes y ustedes van a seguir con gente que muy cara a nuestros sentimientos, ¿no? Son los nietos, así que bueno, yo me alegro de que vayan a estar en sus manos, me gozo de que vayan a estar en sus manos. También la veo a Ariana ahí, a Meli también, que la tienen a la Pricia allá, y bueno, y en algún momento va a aparecer un nietito por aquel lado también. Bueno, vamos a concluir entonces este tiempo. Le voy a pedir a Emma si nos puedes guiar con una palabra de oración, y luego continuamos con la parte social. Vamos a orar. Padre, Señor, una vez más gracias te doy por el tiempo de tu palabra.
a pesar de que ahora es distante, Señor, por este medio, Señor, como siempre decimos, pero ante ti entramos y te doy las gracias, Señor, por tu palabra y por lo que enseñas, Señor, y por lo que sigues enseñando. Y como dijo Rafa, siempre nos seguirás enseñando a través del Espíritu Santo, Señor, y de tu palabra. Guíanos y gracias por todo. Bendice el resto del día, Señor, y al finalizar también. Gracias por todo, pidiendo nuestra Señor Jesús. Amén.